Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Juana Barraza o, como es más conocida, la Mataviejitas. Ahí arriba, en el que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Fue alrededor de 1998 que comenzaron a registrarse asesinatos a personas de la tercera edad en México. Por esos años los números parecían haber aumentado, pero todavía no llamaban suficientemente la atención. Fue recién para el 2003 cuando se observó un patrón en los asesinatos. Las víctimas compartían ciertas características en común. Se trataba de mujeres que tenían entre 60 y 85 años, que vivían solas o no solían estar acompañadas. Las puertas de sus casas nunca eran forzadas y a ellas se las encontraba dentro del lugar con indicios de ahorcamiento, con objetos que pertenecían a sus hogares. Entre más asesinatos ocurrían, los medios aumentaban las noticias acerca de un posible asesino serial. Pero más allá del claro perfil definido para las víctimas, no existía evidencia alguna que indicara que el responsable de estos ataques fuera una misma persona, por lo que las autoridades desmintieron esta versión acusando a la prensa de crear pánico mediático sin razones suficientes. Aún así, la naturaleza violenta de los ataques hizo que el pueblo mexicano exigiera una explicación y rápida acción. El estrangulamiento con objetos que se encontraban en la propia casa como sus medias o cables de teléfono, golpes o heridas de armas punzocortantes eran elementos que no podían pasar por alto. Las víctimas no presentaban indicios de abuso sexual, pero sí que les faltaban pertenencias de valor, es decir, eran robadas. Los casos de iguales características siguieron sucediendo durante varios años, pero la policía mexicana seguía negada a admitir algún tipo de conexión entre los crímenes. Por alguna razón insistían en que los asesinos seriales o no existían o no eran comunes en el país. Por lo tanto, tampoco sabían bien cómo tratar el tema o cómo avanzar en la investigación si se admitían los asesinatos como la obra de un asesino serial. Y a pesar de no estar buscando a este tipo de asesino, sí que investigaban cada caso individualmente. Lo lamentable es que en algunos de los homicidios no había huellas dactilares o evidencia. En otros había huellas parciales, pero fueron pocos en los que se encontraron huellas completas que pudieran ser utilizadas. En ese tiempo, en México, no se estaba tomando tan en serio el tema de la criminología, ni se estudiaba en profundidad. Sin embargo, el aumento de casos hizo que tuvieran que hacer cursos para entender un poco más acerca del tema y para entender cómo investigarlo. Como no había evidencia útil en los hogares ni testimonios que pudieran definir quién era el atacante, se hicieron perfilaciones criminales. Para ello tenían los datos del perfil de las víctimas y el tipo de ataque. Del perfil criminal se desprendió que el culpable tenía que ser un hombre o dos, musculoso, de manos grandes y tez blanca. Esta persona debía tener un trabajo o vestimenta que permitiera ganarse la confianza de sus víctimas. Quizás un trabajador social de parte del gobierno o un enfermero. Alguien que ofreciera algún programa de beneficios o políticas sociales por parte del Estado. La policía buscó desde el 2003 a un hombre con las características que les mencioné y la prensa comenzó a llamarlo el mataabuelas o mataviejitas. Fue en el caso de una anciana de 82 años que se pudo hacer un retrato hablado del posible asesino, o más bien de la asesina. Porque claro, no solo se habían rehusado a creer que había un asesino serial, sino que menos pensaban que podría ser una mujer. Más que nada por la fuerza que ejercía en sus ataques. Otra de las teorías que manejó la policía, cada vez más presionada por encontrar un responsable, tuvo que ver con una coincidencia en la casa de 3 víctimas. Todas ellas poseían una copia del mismo cuadro, Niño en chaleco rojo, una pintura del artista francés Paul Cézanne del siglo XVIII. Este hilo de investigación claramente no les llevó a ningún lado. La presión social era cada vez más fuerte y cediendo a esta, la policía presentó en abril del 2004 un primer sospechoso que determinaron como el culpable, Alejandro Obando, a quien pudieron atribuirle únicamente el asesinato de una mujer. En octubre del mismo año atraparon a Jorge Mario Tablas Silva, a quien lo acusaron de varios asesinatos a mujeres mayores.
mayores. Ya presos estos dos supuestos culpables, los supuestos mataviejitas, los asesinatos siguieron, dejando entonces a la policía en jaque. Para 2005, y aún sin respuestas satisfactorias desde las autoridades, el diario La Crónica de Hoy publica en primera plana lo que ya toda la gente sospechaba. Los asesinatos son responsabilidad de una única persona. Hay un asesino serial que amenaza a los adultos mayores. Además, filtraron en aquel momento el nuevo perfil que la policía manejaba. Se trataba de un hombre joven, físicamente grande, capaz de someter a mujeres con facilidad. Se presentaba como enfermero o trabajador social y era probable que lo hiciera vestido de mujer. Podía ser carismático, aunque en su vida cotidiana era un individuo solitario. Todo esto entonces formaba parte del renovado perfil del asesino. La policía había dejado de pensar en dos hombres o un solo hombre corpulento a un hombre con fuerza vestido de mujer. Esa era la premisa. Y se basaba también en que ya tenían suficientes testimonios como para haber visto a un posible sospechoso que justamente encajaba tal vez en este perfil. Pasa que no se daban cuenta que directamente era una mujer. Los esfuerzos policiales, basándose en este perfil, se dirigieron entonces hacia la comunidad de mujeres transgénero, trabajadoras sexuales y demás. Mientras los crímenes seguían sucediendo. Sin ningún tipo de explicación, subían a estas personas que la policía pensaba podían llegar a ser culpables porque tal vez entraban en el perfil a sus camionetas, les tiraban gas lacrimógeno y los interrogaban solo para ver si alguno confesaba. En febrero fue asesinada una mujer, en abril y con el mismo modus operandi se encontraron otras 3 víctimas, en mayo una más, en agosto otra y en septiembre 2 mujeres más. Las autoridades no podían seguir ignorando la situación y hacia finales de ese mismo año salieron a afirmar lo que distintos medios de prensa ya estaban publicando, que en efecto estaban buscando a un asesino serial. Sin embargo, no lo capturaron hasta el 26 de enero del año siguiente, 2006. Ana María Reyes Alfaro, una mujer de 84 años, abrió la puerta de su casa a quien parecía ser una enfermera, quien antes se había ofrecido para lavarle y plancharle una docena de prendas. La mujer llevaba consigo las prendas en cuestión y Ana María le pagó por el trabajo realizado 22 pesos. Y según parece, este tema del pago empezó una discusión. La mujer dentro de la casa de Ana María repitió lo mismo que tantas veces había hecho antes. La estranguló con el estetoscopio que llevaba alrededor de su cuello y además la apuñaló varias veces con un cuchillo Ranger militar. Al igual que en todas las demás ocasiones, revisó la casa en busca de cosas de valor y tomó unas cuantas antes de irse. La única diferencia sería que mientras se iba, se cruzó con Joel, un joven a quien Ana María alquilaba una de sus propiedades, y que entró al lugar por curiosidad y porque conocía a Ana María y le tenía cariño. Quería verificar que estuviera bien. Fue entonces cuando entró, vio el cuerpo de Ana María tirado en el piso, vio la escena y cuando se dio la vuelta se encontró con una mujer que no conocía, que estaba demasiado tranquila para la situación y que evidentemente tenía que tener algo que ver con el cuerpo de Ana María tirado en el piso. La mujer, que para él era una completa desconocida, se fue despacio por la puerta como si nada hubiese pasado, mientras él comenzaba a perseguirla. No sabía bien qué hacer. Y entonces, como instinto, empezó a gritarle a la gente que conocía en el barrio y empezó a intentar buscar a alguien que pudiera parar a esa mujer que se estaba escapando. La desconocida llevaba unos pantalones negros y una campera roja, un tapado, que es algo importante porque a través de todos los casos que sucedieron hubo varios testimonios donde coincidía este detalle de que llevaba una prenda roja. La mujer, a pesar de los gritos que iban detrás suyo, caminaba tranquilamente hacia la estación Moctezuma del metro, cuando 2 oficiales de policía escucharon a Joel, que la estaba persiguiendo, y al ver su desesperación, la atraparon. La mujer en un principio se resistió un poco, fingiendo no saber de qué le hablaban o por qué la querían retener, pero no iban a dejar ir a una persona que habían estado buscando por tanto
tiempo. Pronto comenzó a circular la noticia. Habían atrapado al mataviejitas y era una mujer. Tenía 48 años. Era corpulenta, tenía el pelo corto y su rostro se parecía a los dibujos que la policía había dado a conocer. Además, durante ese tiempo, también habían logrado maquetar la cara de la culpable basándose en los testimonios que ya tenían. Y la verdad es que se parecía bastante. La asesina, la mataviejitas, era Juana Barraza. Juana Dayanara Barraza Samperio nació el 27 de diciembre de 1957 en la ciudad de Epazoyucan, en el estado de Hidalgo, México, producto de la relación entre Trinidad Barraza y Justa Samperio. No fue esta una relación seria, mucho menos un matrimonio o una pareja constituida. De hecho, el padre de Juana abandonó a su madre, Justa, el mismo día que la pequeña nació. Soltera y con una hija a quien criar, en marzo de 1958, Justa decidió abandonar su ciudad natal para establecerse en la capital del país, entonces llamada Distrito Federal DF. Allí Justa conocería a su próxima pareja, con quien tendría otros 2 hijos y formaría una relación más estable que con el padre de su hija mayor. Este hombre se encargó no solo de sus hijos, sino también que ayudó en la crianza de Juana, aunque no necesariamente tuvieron una infancia feliz. En especial la niña, a quien desde muy pequeña su madre maltrató, tanto física como verbalmente, a escondidas de su entonces esposo. No sabemos con exactitud si Justa era alcohólica desde antes o desarrolló una adicción al alcohol una vez que ya había consolidado su familia, pero todas las fuentes coinciden en que tenía graves problemas con la bebida, volviéndose muy violenta cuando tomaba, ira que descargaba contra su hija mayor. El padrastro de Juana no participaba en este maltrato, de hecho, él la trataba bien. Y para la niña era una especie de protector, ya que cuando él volvía a la casa, los maltratos contra ella cesaban. Sin embargo, fue el hombre quien decidió no mandar a Juana a la escuela. Con un machismo muy arraigado, determinó que no tenía sentido que la niña se educara cuando, al igual que todas las demás mujeres, su lugar y deberes se encontraban en el hogar. Según Juana, a sus 11, casi 12 años, su madre Justa, que les recuerdo, realmente no la quería, la vendió a un hombre por unas cervezas. Este hombre la llevó a su casa junto a su nueva suegra y la obligó a quedarse ahí, donde los maltratos siguieron. Como se imaginarán, hubo mucho abuso sexual. Juana contó que incluso la ataba a la cama porque ella se resistía. De este abuso resultó su primer hijo. Justa le había dicho al padrastro de Juana que ella se había escapado. Aún así, él la siguió buscando, no creyendo en esto, y finalmente los tíos de la joven pudieron encontrarla y llevarla a casa unos meses después. La madre de Juana, Justa, murió poco después, cuando ella tenía 18 años, pero esto no hizo que el odio o rencor que sentía por ella disminuyera. Por el contrario, Juana comentó el suceso en varias entrevistas y medios. En todos ellos coincidió en que había sido el peor momento de su vida. Con asesinos seriales muchas veces vemos una historia familiar difícil, mucho maltrato y desprecio hacia la vida. No es una regla que ocurre siempre en cada uno de los casos, pero es usual. Y si todo esto pasó tal cual Juana Barraza lo cuenta, entonces el origen de su odio tan específico hacia mujeres mayores nos queda más claro. Pero siguiendo con su vida, lo próximo que sabemos de ella es que a sus 23 años se casó con Miguel Ángel Barrios, con quien tuvo una hija. El matrimonio lejos estaba de ser uno bueno, simplemente unos meses después de haberse casado, Miguel Ángel comenzó a ser violento con ella, motivo por el cual Juana lo abandonó con sus 2 hijos. Ya lejos de esta relación violenta, inició una con otro hombre, Félix Juárez, pero este sería igual de violento. Juana solo sabe escribir su nombre y contar hasta 100, por lo que siendo madre soltera de 2 hijos, mantenerlos consiguiendo un trabajo con buena remuneración era complicado. Sin embargo, la mujer no estaba dispuesta a que nada le faltara a sus hijos. Es así como pasó por múltiples trabajos. Fue empleada doméstica, vendedora de palomitas de maíz fuera de distintos shows y muchos más, entre los que destaca el periodo en el que Juana subió al ring de lucha libre. Tenía 30 años cuando inició bajo el seudónimo de La Dama del Silencio.
Su traje era rosa, en la cintura llevaba un gran cinto de cuero blanco y en las muñecas brazaletes dorados. Completaba el atuendo con unas botas blancas con rayas negras y un antifaz con forma de mariposa. Su físico le permitía desarrollarse con excelencia en el cuadrilátero. Aún joven, Juana era alta de complexión, grande y musculosa. El físico que uno se imaginaría cuando hablamos de una protagonista de la lucha libre. Sin embargo, no pudo interpretar su papel durante mucho tiempo, ya que durante una de estas peleas se lesionó y al consultar con médicos, estos le prohibieron volver al ring. Si lo hacía, era posible que se agravara la lesión hasta el punto de quedar paralítica. Obligada a dejar su papel como la Dama del Silencio, Juana se empleó a sí misma como representante o promotora de otros luchadores, alguno de ellos incluso de bastante fama en la Ciudad de México. ¿Usted era luchadora o promotora de lucha? Las dos cosas. ¿Cómo se llamó como luchadora? La Dama del Silencio. Yo traía a mi cargo 70 luchadores. La Parca y la Tilover. El dinero que ganaba en este trabajo no era suficiente para mantenerse o mantener a sus hijos, por lo que de forma paulatina fue introduciéndose al mundo del crimen. En principio a través de pequeños robos hasta que terminó en lo que su apodo deja imaginar. En el año 1998 su hijo mayor José Enrique falleció con 24 años, en lo que se supone fue un conflicto entre pandillas. Más o menos en ese mismo año Juana comenzó a asesinar, por lo cual se cree que la muerte de su hijo fue el detonante de todo esto. Algunos habrán notado que hablé de su situación en las peleas de forma segura, como si fuera verdad, porque ella lo cuenta también así. Cuenta que peleaba y que de ahí sacó plata en un momento. Cuenta todo esto acerca de su vida en el cuadrilátero y su lesión, lo que le causó, los impedimentos, todo lo que hizo. Pero el otro día me puse a mirar la serie de Netflix acerca de este caso. Y con pocas fuentes como para comparar esto, no puedo decirles qué es cierto y qué no. En el documental entrevistan a personas que dicen ser amigas de esta mujer o haberlo sido. Ellas luchaban, tenían sus propios nombres de peleadoras y pasaban mucho tiempo con Juana. Lo que más llama la atención de sus testimonios es que muy al final dicen que en realidad la Dama del Silencio nunca existió, que ella se mandó a hacer el traje y se la pasaba en el entrenamiento con ellas, pero que no peleaba, que nadie ahí había peleado antes con Juana, lo que explica justamente su poca presencia en la lucha libre. Y explicaría por qué no hay videos de ella peleando, por qué no hay fotos, por qué no hay más información acerca de las cosas que ganó. Entonces, si bien es una persona que habló bastante acerca de su pasado y explicó su historia, no podemos saber a ciencia cierta la verdad dentro de todo lo que dijo. Pero bueno, habiendo entendido su vida y supuestamente lo que le pasó hasta llegar a los asesinatos, veamos el juicio. Esta vez con la captura de la sospechosa, cesaron definitivamente los crímenes. Ya presa, Juana inició confesando 3 asesinatos, pero rápidamente cambió la historia, reconociendo el único que no podía negar, el de Ana María. Mientras Juana seguía cambiando su historia, la Policía Forense de Ciudad de México decidió repasar casos ya archivados, descubriendo indicios de los cuales pudieron extraer evidencias tales como huellas dactilares que coincidían con las de Juana, pudiendo conectarla con al menos una docena de escenas del crimen. Con una cantidad de evidencia acusatoria, Juana Barraza fue llevada a juicio el 31 de marzo del 2008, a 2 años de su arresto. El mismo se celebró en el Juzgado 67 del Reclusorio Femenil de Santa Marta, Acatitla, y allí se la acusó de 12 robos y el asesinato de 16 mujeres, por lo que fue condenada a 756 años de prisión. Ella tendrá la posibilidad de salir en libertad condicional recién a los 98 años, en el 2055, es decir, en más de 30 años. Al terminar el juicio, Juana habló con los medios declarando que la condena era injusta y que ella era inocente, que estaba presa tan solo por un error. Aunque se le imputó por el asesinato de 16 ancianas, se cree que la cifra se encuentra entre las 30 y 50 víctimas. Hoy por hoy sigue cumpliendo con su sentencia.
Ocasionalmente da entrevistas a diferentes medios o psiquiatras. Su historia de vida ha inspirado libros, series y películas y, como les dije, también inspiró este nuevo documental de Netflix. Como resumen, Juana Barraza fue capturada gracias al vecino de una de sus víctimas, una persona a quien le han dicho incansables veces que es un héroe. Él hubiera querido que directamente el ataque no ocurriera. No quería ser un héroe, quería evitar el crimen. La realidad es que para muchos los investigadores no hicieron un buen trabajo. Para otros el caso se trató de forma exhaustiva. Pero para pocos esto resultó ser una gran injusticia. El caso del Mataviejitas fue mediático, se habló por años del tema, fue controversial y una sorpresa para todos. Claro que cuando explotó, parece que a la justicia se le olvidó que Araceli Vázquez García estaba encerrada en prisión, habiendo sido culpada sin pruebas de los homicidios. Y obvio, uno supondría que al aclararse la situación sería liberada inmediatamente, pero no. Todos dijeron ups y se lavaron las manos. Lo mismo pasó con Mario Silva, quien fue culpado por los crímenes a pesar de que no había pruebas en su contra. Sospechosamente, en el expediente se puede ver cómo los testimonios en su caso cambiaron. De repente, no era una mujer la que había estado aquel día cerca de la víctima, sino un hombre vestido de mujer. También parece ser que los testigos pudieron identificarlo sin lugar a duda de ser el victimario. ¿Cómo puede ser? Porque había una huella en la escena del crimen de María Guadalupe González y no era la de Silva. Él murió en la cárcel, y Araceli se pregunta si le pasará lo mismo. En su momento, la captura de Araceli fue una noticia muy grande. Ella admitió haber cometido más de 30 robos, pero negó ser una asesina. Cuando se descubrió que Juana Barraza era la culpable, no pasó nada. Araceli siguió con los mismos cargos sin poder conseguir una revisión. El modus operandi de Araceli era muy parecido, ya que hablaba con personas que necesitaran las tarjetas del gobierno para comprar víveres. Entraba en confianza con ellas, iba a sus hogares y sin fuerza les sacaba dinero para luego irse. Según ella, nunca cambió de método para robar y tampoco mató a nadie. En un primer momento, a Araceli la quisieron ligar con el caso de Gloria Enedina, una de las víctimas de Juana Barraza. En la escena de ese asesinato se había hallado una huella que no coincidía con las de Araceli, así que no podían culparla por aquel crimen. Pero al parecer sí podían decir que había matado a Margarita Aceves Quesada, quien murió el 5 de enero del 2004. Araceli sostiene que las pruebas por las cuales se la relacionó a esa muerte meses más tarde fueron plantadas en su departamento. Estas incluían una bata blanca, una peluca que ella no reconoció y un reloj que la sobrina de la víctima afirma haber visto. Además, las testigos del caso no la conocían de nada, ni se parecía a la descripción que habían dado de la Mataviejitas. De hecho, era todo lo contrario. Petiza, de tez morena, pelo de otro color. La dama del silencio tenía el pelo teñido de rubio en aquel momento. Araceli no. La peluca que supuestamente encontraron en su casa tampoco correspondía con la descripción de los testigos. Araceli Vázquez recibió 18 años de prisión por robos y 23 por homicidios. Hace 20 años que está encerrada. Ya cumplió su tiempo por los robos, pero su abogado no le volvió a hablar y nadie parecía ayudarla. Con la serie documental de la Mataviejitas, que salió hace poco, se volvió a hablar de su caso, y en el 2023 se comenzó a explorar la idea de ayudarla en su búsqueda de libertad, con un recurso que pretendía revivir la causa, ya que durante el proceso de averiguación la Fiscalía violó sus garantías como inculpada. La justicia debería ser capaz de revisar su caso y aclarar su situación, pero eso no parece haber pasado aún. Y de momento no tenemos más información acerca de ella, o de qué le estará pasando. Pero bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy y la historia de Juana Barraza, una de las mayores asesinas seriales conocidas en México. Si quieren recomendarme casos, déjenlos abajo en los comentarios o ahí en la descripción de todos los videos está mi mail al cual me pueden escribir con información, enlaces a páginas de noticias, fotos, lo que quieran enviar acerca de otros casos que quieran que haga. Como les digo, hasta acá llegamos, acá terminó el video de Juana Barraza, acá están los Patreons y los miembros del canal, gracias por apoyarme a través de esos medios, y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.